que llueve, tenemos estos problemas, no podemos salir aquí a trabajar, se nos echan a perder. Mire cómo tengo mis piernas, que me he caído, ya estamos cansados de tanta lluvia. Por favor, ayuda. Es el dolor de nuestra gente, ya estamos cansados de tanta lluvia, por favor, ayuda. Son escenas de Nezahualcóyotl en el Estado de México, lluvias que no se veían en 3 décadas. Rostros que lloran cada año, las típicas inundaciones por lluvias atípicas, lo que siempre nos dicen. Pero no solo es Nezahualcóyotl el que ha sufrido estas lluvias. Este fin de semana y desde hace meses, el agua ha inundado buena parte del país. No, saquen mejor a ellos, yo me espero, no se preocupe. Ahorita venimos por la señora ahorita. Pásame su mochila, señora. Pues no tiene nada que se lo haga. Aquí estamos. Espérate, güey. Para irnos juntos no nos vemos acá, güey. Una lluvia extraordinaria, la más fuerte de la temporada, inundó el oriente y norte de la Ciudad de México. Miles de personas resultaron afectadas, y no es la primera vez en esta temporada de lluvias. Toda la herramienta de mi marido, hablando de cortadora, de todo lo eléctrico que tiene, ¿no? Una moto que acabamos de adquirir. Casi 4 meses después, esta familia en Iztapalapa volvió a quedar bajo el agua. Hoy, 29 de septiembre, no ha venido ninguna de las autoridades, no nos han censado, no han venido a tomar fotografías, bueno, ni siquiera han venido a sanitizar, no nos han venido a brindar el apoyo. El sábado llovió el equivalente a 12,000 albercas olímpicas. 2,000 viviendas resultaron afectadas. Lluvias atípicas y el drenaje de siempre. La lluvia rebasó los 91 milímetros de precipitación pluvial que no habíamos tenido en la Ciudad de México desde hace 34 años. Y no solo en la capital, también en sus límites con el Estado de México. Lalo hizo de las suyas. Nuevamente nos estamos inundando. La lluvia provocó un derrumbe en la carretera Ixtapan-Coatepec-Harinas. 5 personas resultaron lesionadas. Mientras que en Jalisco, las lluvias provocaron el desbordamiento del río Tajo, lo que inundó las calles de Tototlán. 450 casas afectadas. No quiero ser fuerte. Todo se ha perdido. Y esta noche me voy directo a Jalisco, a Zapopan, que sigue siendo de las regiones más afectadas por estas lluvias. Israel Orozco, buenas noches. Tú estás en Lomas de Tabachines. Adelante. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarte. Estamos en la zona cero, en la colonia Lomas de Tabachines del municipio de Zapopan. La tarde de este lunes, una fuerte tormenta afectó este punto de la ciudad. Y lo que te voy a mostrar a continuación son los severos daños. Desde el piso completamente enlodado, si avanzamos, nuestros pies se atoran entre el mismo lodo, la basura que está atorada contra la hojarasca y algunos vehículos que también vemos dañados. Lo impresionante que resulta es aquella camioneta que quedó volteada completamente, con el frente hacia abajo y que incluso escuchamos todavía que corre parte del agua en esta zona cero, que incluso déjame recordarte que el pasado 15 de julio del presente año, este punto también se había visto severamente afectado por la tormenta, donde el agua alcanzó los 5 metros de altura. Hoy, desafortunadamente, alcanzó los 7. Al fondo, pues está Protección Civil haciendo la evaluación de los daños en las viviendas afectadas. Para rematar este reporte, 96 personas fueron rescatadas, 36 de ellas adultos mayores. De momento, Nacho, es mi reporte. Buenas noches. Desde la zona cero, gracias, te agradezco esta información. Estas son escenas de la colonia Martinica, también en Zapopan, donde coches
como los que vemos, fueron arrastrados, sumergidos por la corriente. Es la zona cero en el estado de Jalisco. Sigue siendo la zona cero a esta hora de la noche con esta devastación. Una lluvia que alcanzó más de 2 metros de altura en varias zonas. Regreso a Nezahualcóyotl en el Estado de México. Regreso a los límites con la Ciudad de México. Mire, por favor, la lluvia que cayó el sábado, que comenzó por ahí de las 5 de la tarde, duró 3 horas, fue equivalente a lo que cae regularmente en un solo mes. La lluvia más fuerte del año. En 2 colonias, Villada y Ampliación Vicente Villada, la cantidad de agua que cayó es como si se hubieran vertido 8,500 pipas de agua al mismo tiempo. En la colonia Vicente Villada, un joven, Mario, de 16 años, se convirtió, mire, en repartidor de víveres. Navegó con su tina y con ayuda de 2 palos de escoba se movió por las inundaciones para ayudar a quienes no podían salir de sus casas y llevarles comida. En un primer momento se registraron inundaciones en 112 cuadras de Neza. Para la tarde del día de hoy, hace unas horas, 29 cuadras seguían con afectaciones. Varias viviendas tienen más de 50 horas bajo el agua. Estos son los esfuerzos de limpieza tanto por parte del gobierno del Estado de México como por las propias familias que, como pueden, han ido sacando el agua poco a poco del interior de sus casas y limpiando las calles. Veíamos ahí esta escena en Nezahualcóyotl de las calles pintadas de rojo, este color rojizo que tú, Pilar Telles, que te encuentras a esta hora de la noche precisamente en Nezahualcóyotl, tienes la explicación. Bienvenida. Así es, Nacho, buenas noches. Nos encontramos en la calle Azcapotzalco, en la colonia Vicente Villada, donde el agua que cayó de la lluvia se tornó color rojo. Autoridades nos dicen que esto se debió a que un pigmento que se utiliza en un negocio de láminas se derramó. Protección Civil y bomberos ya descartaron algún riesgo para la población y una vez que baje el nivel del agua, pues se desinfectará esta zona. También platicamos con el presidente municipal. Él nos comenta que son al menos 21,000 las familias afectadas en todo el municipio, que ya se comenzaron con las brigadas de limpieza. Sin embargo, platicamos con vecinos de esta calle Azcapotzalco. Ellos nos comentan que desde el sábado al día de hoy ninguna autoridad se ha acercado para brindar apoyo. También comentarte que tan solo el sábado se retiraron más de 15 toneladas de basura. Aquí en el municipio ya se activó el plan DN3E, es su fase de auxilio. Hoy en la mañana se desplegaron más de 120 elementos y 12 vehículos del Ejército y la Guardia Nacional. Ese es el reporte que tenemos desde Nezahualcóyotl. Gracias, Pilar. Ahí está. Además, encima de las inundaciones, manchadas con esta pintura de esta fábrica de pinturas, con las consecuencias, los riesgos que esto implica. Tengo más que contarle esta noche, por favor, quédese. Comenzamos. Ahora sí, rayos, se puso feo la cosa, Creo que quedaron gente adentro. Se pasaron así. Complicadísimo. Es un caos, la verdaderamente es un caos. De hecho, vine caminando, pero pues no hay transporte, aquí a esperar otra vez. Este fin de semana en Guerrero, en Michoacán, hubo ataques a diversas unidades de transporte público. Comienzo con la capital guerrerense. Esto es Chilpancingo, es la violencia en la capital. Ayer grupos criminales quemaron un camión de pasajeros y quemaron varias camionetas. Bajaron a los pasajeros, les prendieron fuego. Se reportan 5 heridos, se reforzó la seguridad, pero aún así esta mañana otra unidad amaneció también quemada. Debido a esto, la mayoría de los choferes de transporte público en la capital, ¿qué hicieron? Pues no salir, suspender el servicio. No quieren que los maten, no quieren que les quemen las unidades. Hoy había pocas opciones para la movilidad en la capital. La gente tuvo que utilizar vehículos oficiales como camionetas de bomberos o protección civil para transportarse o de plano caminar. Después de todo esto, la gobernadora de aquel estado, obviamente escoltada, obviamente con decenas y decenas
de guardias, de oficiales estatales, pues supervisó el operativo en Chilpancingo, pues así cualquiera, y los filtros de seguridad que se instalaron en ese estado. Ojalá y nuestra gente estuviera así de cuidada. Estuvo acompañada de agentes federales y también le decía de agentes estatales. La gobernadora dijo que además de recorridos, se instalaron bases de seguridad en 10 zonas urbanas y de transporte público. Pero la gente no lo vio. La gente desafortunadamente no se pudo mover con seguridad, no lo pudo hacer este fin de semana, donde también hubo violencia como en Michoacán. Ahí un fin de semana intenso, la quema de un autobús de pasajeros en los límites con Colima, enfrentamientos en Tepalcatepec, en Pátzcuaro, enfrentamientos en Apatzingán y también en Coahuayana. La semana pasada le conté de las amenazas que recibió la señora Rosalinda Ábalos. Ella es policía ministerial de la Fiscalía de San Luis Potosí y fue denunciada por Sabas, Santiago y Piña. Este hombre compitió para ser juez, pero Rosalinda impugnó sus aspiraciones y lo señaló como asesino de sus hijos. Su candidatura se canceló y ahora él va tras Rosalinda vía tribunales. Ella nos recibió como no había recibido a nadie en su casa. Y esto fue lo que nos dijo, lo que le dijo a Imagen Noticias de la Noche. No me queda más que, pues aparte de seguir en la lucha, hacer un llamado a las autoridades federales, a la presidenta, que es mujer, a la secretaria de gobierno, pues es mi paisana, es de este estado, licenciada Rosa Isela, que me escuchen, que soy una madre, una víctima, que estoy en riesgo inminente, no nada más yo, mi hija, que es una víctima sobreviviente, que fue esto que estoy viviendo y esto que me hicieron fue a consecuencia de hacer mi trabajo. No fue porque yo haya metido en problemas, fue por cumplir mi trabajo. Entonces, así como ellas hacen su trabajo, estoy ahorita pues junto con mis abogadas que me están apoyando, trabajando en una carta. Quiero hacerle llegar una carta que sepa mi sentir de preocupación. ¿Qué le pasó a Rosalinda Ábalos? Esto. Esta mujer que verifica las cámaras de seguridad en su celular constantemente, sobre todo antes de salir de casa, que camina en alerta y que hasta en las tareas más cotidianas lucha contra la culpa, el dolor y el coraje de haber visto a sus 2 hijos asesinados y una hija herida en la puerta de esta casa, es Rosalinda Ábalos, la policía segundo de métodos de investigación de la Fiscalía de San Luis Potosí. Es a la que el 11 de noviembre del 2020 le hicieron esto por investigar a sus compañeros ministeriales. Eran las 3:20, 3:30, que me recibí una llamada por WhatsApp a mi teléfono, era de mi hija. Y solo gritaba, mamá, nos dispararon, ven a la casa. Cuando llegué, mis hijos estaban a bordo del vehículo, en la cochera. Estaban calientitos. Carlos tenía muchos balazos en la cabeza y Dani también. Y Agar estaba con su brazo bañado en sangre. Me enfoqué a abrazar a mis hijos. Le agarraba la cabeza a mi niña y yo le decía al paramédico que estaba calientita, que por favor la atendiera. Ellos, recuerdo que me dieron el estetoscopio y me dijeron, mira, ya no tiene latido su corazón. Pasó hace 5 años, pero la justicia no ha tocado a su puerta. ¿Cuál es el origen de esta tragedia? ¿Por qué Rosalinda increpó la candidatura a juez de uno de sus excompañeros en el Congreso de San Luis Potosí? Todo esto empezó en julio de 2020, cuando la asignaron a la delegación de La Pila, una de las localidades más conflictivas de San Luis Potosí, y encontró una camioneta con reporte de robo con violencia y a sus compañeros ministeriales a bordo de esta. Y es donde lamentablemente el destino me jugó esa jugada. Yo andaba trabajando para que se les llevaron ¿por qué no a otro lado? Ella hizo su trabajo,
Lo reportó y después vinieron las amenazas. Todas las informó a sus superiores, pero todas fueron ignoradas. Es cuando me arrepiento, porque no me fui, porque no hice caso. Pero yo en mi pensamiento yo decía, ¿qué van a hacer? No se van a atrever a hacer nada. Son mis compañeros. Por el crimen de sus hijos, hay 9 detenidos. 4 eran agentes de la Fiscalía Estatal, sus compañeros, y 5 delincuentes presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy, ella pasó de víctima a denunciada por uno de los presuntos involucrados en el crimen de sus hijos, el que pretendía ser candidato a juez, Sabas Piña, quien la denunció por abuso de autoridad, coalición, delitos cometidos por servidores públicos y ejercicio indebido de la función pública. Lo preocupante es que sus testigos son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y ese es el mensaje explícito de esa denuncia. Mira quién tengo de testigos, mira con quién estoy. No estás luchando contra un civil, contra una persona normal, estás luchando contra un sistema. Tras 5 años, el juicio de los imputados está en puerta y a ella hasta el arma de cargo le retiraron. El riesgo lo asumo como policía desde el momento que firmé el primer contrato, porque eso va implícito, el riesgo. Pero no tu familia. En otras cosas, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Jalisco un hombre a quien identifican como el Viejón. Él sería jefe operativo del grupo criminal La Barredora, ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Lo vinculan con delitos como extorsión y homicidio y como uno de los principales generadores de violencia en el Bajío, particularmente en la ciudad de Guanajuato. El gobierno de los Estados Unidos dio un duro golpe precisamente al cártel Jalisco Nueva Generación. 670 detenidos, 92 kilos de fentanilo en polvo, 6 toneladas de metanfetaminas y casi 23 toneladas de cocaína decomisadas. Es el saldo de una operación que la DEA presumió en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. 5 días, del 22 al 26 de septiembre, en los que la Organización Antidrogas de Estados Unidos también reportó el aseguramiento de más de 48 millones de dólares. Al presumir el golpe, también recordaron que el líder de la organización, Nemesio Ceguera, el Mencho, es uno de los hombres más buscados, por quien ofrecen una recompensa de hasta 15 millones de dólares. Para el gobierno de Estados Unidos, es prioridad atacar al cártel Jalisco Nueva Generación. Lo consideran una de las mayores amenazas para su salud pública y seguridad nacional, con presencia en prácticamente todo el territorio mexicano, en los 50 estados de la Unión Americana, y con operaciones en más de 40 países. Para la DEA, este cártel es una de las principales organizaciones criminales del mundo. Hoy se suspendieron las actividades presenciales en la Facultad de Química de la UNAM en Ciudad Universitaria. Esto luego de que la comunidad recibiera amenazas por redes sociales. No fueron los únicos. Hasta esta noche ya son 27 planteles de la UNAM que suspenden actividades en persona. 13 planteles están en paro total, 14 son activos, es decir, con clases en línea. La preparatoria 8, en Álvaro Obregón, registró 2 mensajes que fueron hallados en los baños de mujeres. Uno señalaba 3 salones, los nombres de 3 maestros y que supuestamente detonarían bombas a las 11:36 de la mañana, lo que no ocurrió. La dirección del plantel ordenó evacuar las instalaciones. Los bomberos de la UNAM realizaron una revisión, pero no encontraron ni detectaron evidencia de explosivos. La semana pasada se dio otra amenaza de ataque en la preparatoria 5. Mencionaban que el miércoles pasado grupos intentarían matar indiscriminadamente y que formaban parte del mismo grupo que el ex Ashton. De seguridad prácticamente lo único que nos piden para entrar es nuestra credencial. Varios amigos no vinimos el miércoles por lo mismo de que no sabíamos si era de qué rumor o no. Entonces, pues, para no arriesgarnos. Pues ya hasta me da miedito. Que sí pongan más seguridad en los planteles, porque no está chido estar viniendo a la prepa con la incertidumbre de si vamos a llegar a nuestra casa o no. No quiero morir en la prepa.
Hoy precisamente platicamos con el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, quien nos dijo en cambio que buscarán mejorar los mecanismos de revisión en los accesos. Tal es el caso de poner detectores de metales en las entradas. Ya es deporte hacerse bolas. Hoy el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, trató de explicar la cantidad de impuestos que pagó entre el 2023 y el 2024. Préstame mi iPad, por favor. La anterior, esta es la del 24. Ah, sí, perdón, esta es. Entre 2023 y 2024, Adán Augusto López reportó ingresos por más de 79 millones de pesos, la mayoría relacionada con su actividad profesional. Asesoría legal, elaboración de contratos y serie de actividades. ¿Cuánto pagó de impuestos Adán Augusto López entre 2023 y 2024? El coordinador de Morena en el Senado explicó que en 2023 fueron poco más de 9.1 millones de pesos. En 2024 fueron 13.6 millones de pesos. En 2023, el morenista tuvo un ingreso acumulado de 26.2 millones de pesos. En 2024 fueron 61.5 millones de pesos. Según especialistas en temas fiscales, la tasa de impuestos está en 33 y 35%, respectivamente, un porcentaje esperado para dichos ingresos. Regresé a prestar servicios profesionales en el tiempo que no fui funcionario público, que fue aproximadamente 1 año, 2 meses. Según documentos del SAT, Adán Augusto López reportó en diciembre de 2023 un pago de 11.5 millones de pesos de la empresa operadora turística Rabate. ¿Cómo la contrató? Porque luego aparecen depósitos a sus cuentas. No, yo no la contraté. Ellos lo contrataron. No, ellos a usted. Ellos me contrataron a mí. Yo les hice un planteamiento para la administración del fideicomiso y ellos me pagaron el servicio. En junio de 2023, Adán Augusto López dejó de ser secretario de Gobernación para competir por la precandidatura presidencial de su partido. Al no resultar ganador, fue designado como coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum en septiembre de ese año. Durante este periodo, el ahora senador recibió pagos millonarios por prestar servicios profesionales, pero insiste en que no hubo conflicto de intereses. No hay ningún conflicto de intereses, pero en el tiempo yo ya no era ni aspirante a la candidatura presidencial. En esa época ya había sido definida la candidatura presidencial. De acuerdo con la ley del notariado de Tabasco, ejercer las funciones profesionales son incompatibles con todo empleo, cargo o comisión públicos de la Federación, estados o municipios, por los que se disfrute sueldo o remuneración. Yo coincido con la presidenta. No es desde luego fuego amigo. Que yo sí sepa quién es y de parte de quién, pues sí lo sé y lo origen. Y en su momento yo lo daré a conocer. Y le preguntaron si se siente responsable del nombramiento del abuelo. No se siente responsable político de haber nombrado a un presunto líder criminal como jefe de la policía en el estado que gobernó. Supongo que ser empresario, vender reses, distrae. Ser el notario estrella de Tabasco distrae. Cobrar tantos millones de pesos y ser secretario de Gobernación, aspirante presidencial, coordinador de la campaña de la presidenta y ahora senador, distrae. Causa dudas, desconfianza. Por el atentado contra mi colega Ciro Gómez Leiva, hoy fue sentenciado a 11 años y 1 mes de prisión Eric Azael Ramos por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada. Con él ya suman 12 personas sentenciadas por este caso. Eric Azael Ramos aceptó ante el juez de control ser quien conducía esta motocicleta en la que iba Héctor Eduardo Martínez, el Bart, cuando este último disparó 9 tiros a la camioneta de Ciro. La Fiscalía de Durango anunció la detención de la mamá y el padrastro de Paloma Nicole, la menor de edad que murió tras una cirugía estética. Son acusados por omisión de cuidados, falsificación de documentos y usurpación de funciones.
Autoridades capitalinas detuvieron a Julio César, relacionado con la agresión de un taxista en la Colonia Centro el 27 de agosto. Fueron identificadas las 2 víctimas de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, que estaban sin reconocer. Sus nombres son Lorena Barrera y Gilberto León. Vivimos una época de muchísimas conspiraciones, en que hay un grupo de personas que todo lo ven con miedo, todo lo ven verdaderamente mal. Y luego algunos funcionarios les ayudan. La semana pasada, aunque no tuvo mucha repercusión porque había otras miles de cosas, un funcionario del gobierno dijo que no iba a haber cuarto de junto en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pasó desapercibido en términos generales. Sin embargo, se quedó ahí una cosa entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Economía. ¿Y qué fue lo que decidieron? Que se van a reunir mañana para afinar la estrategia. Que va a estar el Consejo Coordinador Empresarial, que va a estar la Secretaría de Economía, viéndole cómo le van a hacer. Y el mensaje aquí relevante es, sí va a haber cuarto de junto y sí, como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, van a ir muy unidos. Échame la cámara. Nacho, ¿cuántas veces te he dicho que solo existen las políticas económicas correctas y las incorrectas? Petróleos Mexicanos hoy anuncia una alianza correcta. Contratan a Grupo Carso para que explote pozos petroleros. Eso es lo correcto. Lo otro era pura grilla. Gracias, David. Voy a pausa. Regreso, no se vaya. Más en 50. Policías retiraron a un grupo de feministas que protestaban en la explanada del Congreso de Campeche por la elección de Juan Pedro Alcucia como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. El ex campeón mundial de box, Julio César Chávez, fue operado de emergencia para retirarle una piedra que le obstruía las vías urinarias. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa Sin Maíz no hay país, con el que se establecerán precios de garantía para los pequeños productores. Durante la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump presentó un plan para poner fin a la guerra en Gaza. Nos vamos, gracias por elegirnos.